Luz Andriana, we're going to turn to you now. You were recruited by Colombia's National Armed Forces when you were 12 years old. Now you're a social worker, you're a nurse, and you are working to support others who were recruited by parties to Colombia's conflict. You've also been working to trace children who are still missing and to contribute to transitional justice processes. Can you tell us a little bit about progress in Colombia for children who were victims of the conflict? Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Me es de gran responsabilidad hoy traer la voz de los niños y de las niñas de Colombia a Oslo, a Noruega, a este simposio. ¿Cómo ha avanzado en Colombia? Hace 20 años que fue el hecho victimizante mío de reclutamiento por las extintas guerrillas de las FARC, una de las guerrillas más fuertes que tenía Colombia hasta el 2016. No había un programa que garantizara los derechos de los niños y de las niñas, pero del 2000 para acá, cuando se devela el reclutamiento tangiblemente en Colombia, de que sí, los actores armados sí tenían niños dentro de las filas y niñas, se empieza a construir un programa para reinserción de los niños y de las niñas. Hasta ese momento, en el año 2000, el ICBF no sabía cómo recibir un niño y cuál era el trato para ellos. Eran tratados como infractores. Gracias a este hecho, el año 2000, cuando un bombardeo en Colombia por las fuerzas militares logra visibilizar el hecho tan grande que eran los niños dentro de las guerrillas, se empieza a crear un mecanismo o una ruta para la atención. De ahí empieza a evolucionar, pero para que esto haya evolucionado hemos tardado 20 años, para el 2016, cuando se da la firma de los acuerdos de paz, que se crea un programa con debilidades pero más fuerte para la atención, que fue para los niños de camino diferencial, que gracias al proceso de paz aproximadamente 150, algo así, salieron del conflicto, que uno hubiera esperado que salieran más, claro, pero se tardó mucho el proceso de paz, se develó mucho, no hubo como esa fortaleza para los actores armados de entregar los niños a tiempo, y durante los 3 años de proceso de paz pues cumplieron la mayoría de edad. Entonces fueron muy pocos los niños que recibimos en el programa de camino diferencial en Colombia. ¿Cómo ha avanzado? Hemos avanzado mucho, porque en el medio de este proceso de paz que se da en Colombia se crean unos mecanismos. Estos mecanismos, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda, el Sistema Integral para la Paz en Colombia. Esto ha avanzado, ha hecho que tengamos una búsqueda de justicia más rápida, porque por 20 años, como lo decía el ministro, pocas sentencias por reclutamiento habían en Colombia. Esto ha sido un mecanismo que se ha abierto para que las víctimas lleguemos allí, los sobrevivientes, en búsqueda de justicia, y se investigue estos hechos, no solamente el de reclutamiento, sino todo lo que conjuga el reclutamiento de un niño y de una niña a un actor armado, que es violencia sexual, que es tratos inhumanos, secuestro, todo lo que conjuga la guerra y el niño dentro de la guerra. Entonces este mecanismo ha hecho que se avance una luz de esperanza para que estas violaciones de los derechos humanos sean sancionadas en nuestro país. Se ha abierto una ventana muy grande con este mecanismo, porque hace 5 o 6 años no teníamos el universo de número que es 18,000 niños reclutados en Colombia y un número grandísimo de desaparecidos, y en este momento, gracias a este sistema, se le está
se le puede dar información a Colombia de los estragos que ha dejado la guerra en nuestro país, la desaparición, el desmembramiento familiar, los desplazamientos, y esto hace que se nos abra una puerta mediante un mecanismo que es como la unidad de búsqueda, el buscar las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado de estos 60 años en Colombia. Entonces, con debilidades, claro, pero hemos ido avanzando a pasos agigantados, a lo que hace 20 años no teníamos. Hoy en día hemos avanzado en una justicia, hemos avanzado en un sistema, hemos avanzado en un reconocimiento, porque es buscar que se haga un reconocimiento para que estos hechos no vuelvan a suceder en nuestro país. Aún con el programa de reinserción que tenemos, no abarca las necesidades para un niño, pero nos hemos agrupado en jóvenes que somos sobrevivientes para crear recomendaciones a la doctora Gamba, a su oficina, para hacérselas llegar, procurando de que este mecanismo o esta ruta se modifique, dado que las necesidades de los niños que van saliendo siempre exige más. Tenemos niños de hace 20 años que psicológicamente no han podido sanar los traumas que deja la guerra. Algunos niños o niñas jóvenes se debe hacer acompañamiento a sus familias con un enfoque diferencial, porque aquí no es solamente el niño, aquí hay que reconstruir un tejido social, hay que preparar una familia para que reciba el niño, porque cuando el niño ya viene de la guerra, ya sale de la guerra, él ya viene fragmentado, viene con muchos daños psicológicos por causa del conflicto o de lo que haya visto allí. Entonces, cada día estos mecanismos necesitamos ajustarlos más a las necesidades de las familias, de las comunidades, porque aquí hay que acompañar una comunidad, o el daño que ocasiona la guerra es no tiene dimensión. Entonces, cada día buscamos que estos programas vayan mejorando para darle más alcance a las necesidades que van con los niños que van saliendo y las familias, porque aunque Colombia estemos en un proceso de paz, quisiera uno decir que no hay niños reclutados o que no están habiendo. En estos momentos nos estamos otra vez volviendo a ver en un auge de reclutamiento por los nuevos actores armados que se van levantando en nuestro país. Entonces, aceleradamente necesitamos que estas rutas que tenemos en Colombia, tanto del ICBF como de reinserción, se ajusten rápidamente, porque volveremos a tener dentro de 3, 4, 5 años un auge de otra vez de niños saliendo de los actores armados, confiando en la voluntad de Dios que se dé los acuerdos o los diálogos con las disidencias y el ELN, tendremos más niños que van a necesitar esta ruta. Entonces, tenemos que tener la respuesta para ellos. Sería. Gracias. Thank you, Luz Adriana. And to wrap up, Luz Adriana, tell us how we can better support the successful reintegration of child victims of war. Bueno, me pregunta de los niños nacidos en guerra o del conflicto o de Colombia, porque también tenemos en Colombia the conflict in Colombia. What have you learned about what children need for successful reintegration? En Colombia necesitamos ese compromiso de nuestro gobierno con los niños y las niñas de nuestro país, que se coloque como prioridad en la agenda los niños. En Colombia son los niños los que están empujando la paz. Necesitamos que se dé esos diálogos de paz rápidamente para que no perezcan más niños y más familias, más madres no tengan que ver sus hijos perderse en la guerra.
se insiste en que se investiguen estos hechos, de que haya una voluntad de los actores armados, pero también de los gobiernos de sentarse a dialogar en paz. Por 60 años no conseguimos nada con bombardeos y con guerras. Es hora de buscar un diálogo, de que los niños estén también en esa agenda de paz y de construcción de paz de los países. Cuando se toma la voz de los niños que han sobrevivido a la guerra, que tienen la experiencia, podemos caminar y trasegar un camino distinto, conducidos hacia la paz. Es hora de no de medir las fuerzas con armas, sino de diálogo. Es hora de apostarle a la educación. Es hora de apostarle a las periferias de nuestros países con educación, con saneamiento público, porque son los pobres los que tienen que ir a pelear la guerra. Yo creo que si llegamos a las periferias y garantizamos educación, salud, una vida digna, ganaremos la guerra de cada país, porque es por la extrema pobreza, por la desigualdad social, que los actores armados ven en la debilidad de nuestros pequeños, de nuestros territorios, para ellos engrosar sus actores armados con los niños y las niñas de nuestros países. Necesitamos que los gobiernos hagan acto de presencia en las periferias con proyectos productivos que sean tangibles. Tengo el ejemplo de mi país, estamos en un cambio de gobierno. I'm afraid we have to wrap up. We have just a minute left. Please. Gracias.